Hola a todos, bienvenidos a este su canal de información jurídica básica y confiable en palabras simples para todos. Yo soy Alma Zárate, soy la dueña de este canal, presentadora, productora, etcétera. Estoy muy feliz de verlos de nuevo formalmente después de tantos meses. Obviamente hoy vamos a tener un video bastante educativo para no perder la costumbre de este maravilloso canal. Y también voy a platicarles un poquito de qué es lo que estuve haciendo en estos meses, pero solamente brevemente. El día de hoy nuestro video va a tratar acerca de las preguntas y respuestas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México más frecuentes. Esto mientras tengo a mi bebé conmigo en el manduca, porque ya no quiero que nada me detenga para crearles contenido. Y entonces, si el tema de que yo deben saber que no encargo a mi bebé con absolutamente nadie, pues bueno, es la forma en la que pienso resolver esto. Me vine aquí a mi azotea, me traje esta sabanita por si mi bebito se quiere dormir. De todas formas, aquí el airecito está muy cómodo. Entonces, vamos a comenzar. Me voy a servir una limonada y ustedes y yo vamos a disfrutar esta maravillosa tarde. Ahora sí, ya estoy cómoda, ya tengo una naranjada aquí conmigo, una naranjada mineral muy sabrosa, y quiero actualizarlos un poquito por educación para quienes no hayan ido a ver mis redes sociales como Instagram o TikTok, por donde he estado bastante más activa. Solamente les quiero actualizar que, como ustedes saben, yo estudié la licenciatura en abogado en la Universidad de Guadalajara desde el año 2017 en el calendario B, que entré. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo entré directamente a la universidad saliendo de la preparatoria. En ambos estudié en la Universidad de Guadalajara y quedé a la primera ambas veces. Así que estuve desde agosto del 2017 hasta el calendario A del 2022, hasta junio del 2022, estudiando mi licenciatura, que da un total de 5 años. Después de esto me casé. Lo mismo en Zapopan, Jalisco, mi natal ciudad que me gusta muchísimo. Y pues bueno, ahora soy una madre de familia, abogada y creadora de contenido, obviamente. De acuerdo, el tema de hoy es preguntas y respuestas más comunes acerca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el día de hoy quise elegir este tema precisamente porque, como saben, estamos en una controversia nacional acerca de si deben ser elegidos democráticamente o no las personas y nuestros funcionarios que están en el Poder Judicial. Como ustedes saben, la impartición de justicia en México debe ser completamente separada al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Para tener mayor contexto de esto, antes de comenzar y entrar de fondo con lo del sistema judicial actual, México tiene tres poderes de la Unión: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Quién ejerce el Poder Ejecutivo en México? A nivel federal, el Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente de la República. A nivel estatal, el Poder Ejecutivo lo ejercen los gobernantes de los estados y el jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo está integrado el Poder Legislativo? A nivel federal, el Poder Legislativo está integrado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y evidentemente también cada estado tiene su poder legislativo. Entonces, a nivel estado, el Poder Legislativo está integrado por los congresos locales, que están integrados por diputados locales. No hay tal cosa como senadores locales, entonces solamente para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿cómo está integrado el Poder Judicial? El Poder Judicial de la Federación conoce y resuelve las controversias que se suscitan entre las personas, así como entre las personas y la autoridad. Para ello se interpreta y aplican las leyes. Hacen respetar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y los derechos humanos. La Constitución es la ley fundamental del Estado mexicano. Los derechos humanos son los derechos inherentes a todos los seres humanos por el solo hecho de serlo. En la Constitución se encuentran contemplados los derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la igualdad, el derecho a la intimidad, a la salud, a la alimentación, a la educación, entre otros.
y no sé si ustedes lo sepan, pero no importa tu estado migratorio, no importa tu nacionalidad, una vez que tú te encuentras en el territorio nacional, también gozas de los derechos humanos y de todo lo que contempla nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso es tan importante y tan crucial defenderla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de México. Es conocida como la cabeza del Poder Judicial de la Federación. Guarda la Constitución y los derechos humanos. Comenzamos con las preguntas y respuestas. ¿Qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por sus siglas SCJN, es la cabeza del Poder Judicial de la Federación. Es el máximo tribunal constitucional de México. Vigila que las leyes y los actos de autoridad respeten la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los derechos humanos. Dentro de las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra conocer y resolver sobre el juicio de amparo, que es lo que le digo, que es lo que a mí más me preocupa que perdiéramos, porque como ya les dije, yo soy una abogada certificada en juicio de amparo desde el año 2018, tanto en amparo directo como en amparo indirecto por el Poder Judicial. Justamente yo recibí esa capacitación. Y el juicio de amparo es un recurso que podemos utilizar todos, cualquier ciudadano de a pie. Ni siquiera necesita ser abogado o buscar la representación de, porque precisamente aquí también entra la suplencia de la ley y la autoridad debe subsanar las veces que, aunque tú como ciudadano común y sin lenguaje jurídico quisieras promover un juicio de amparo, los propios funcionarios te lo completaban, digamos. También conoce de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y determinaciones de constitucionalidad en materia de consultas populares. Funciona en pleno y en salas y está integrada por 11 ministros, uno de los cuales es el ministro presidente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley fundamental de nuestro Estado mexicano, nuestra Carta Magna. La Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados por el presidente de la República con aprobación del Senado, son la ley suprema de toda la Unión. La Constitución contiene derechos fundamentales de los gobernados y regulación del ejercicio del poder público y político. Siguiente pregunta. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos inherentes a todos los seres humanos por el solo hecho de serlo, independientemente de su origen étnico, religión, opinión política, origen social, nacionalidad, lenguaje o cualquier otra condición. Siguiente pregunta. ¿Cómo se integra la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La Suprema Corte de Justicia de la Nación está integrada por 11 ministros o ministras y, como les dije, uno es el ministro presidente. Ahora, ¿quiénes pueden ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte, y estos son: ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, contar el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, teniendo título profesional de licenciado en Derecho o abogado, depende de la universidad, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. O sea, para cuando tú quieras ser ministro ya deberías haber tenido por lo menos 10 años siendo licenciado en Derecho. Pero es que como que la redacción está muy específica. Y como este canal es en lenguaje llano, por eso el paréntesis. Gozar de buena reputación. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. Sin embargo,
Si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Esto porque obviamente no serías digno de inspirar tanta confianza. Haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación. Y no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado, ni gobernador o jefe de la Ciudad de México durante el año previo al día de su nombramiento, por supuesto. Siguiente pregunta. ¿Cuántos periodos de sesiones tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La Suprema Corte tendrá cada año 2 periodos de sesiones. El primero de los periodos inicia el primer día hábil del mes de enero y termina el último día hábil de la primera quincena del mes de julio. El segundo de los periodos inicia el primer día hábil del mes de agosto y termina el último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre. ¿Qué es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está compuesto por 11 ministros. Sin embargo, basta la presencia de 7 ministros para que pueda funcionar, excepto en los casos en que específicamente establece la Constitución, para los cuales se requerirá la presencia de al menos 8 ministros. El Pleno sesiona de forma ordinaria en los 2 periodos anuales señalados en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de forma extraordinaria aún en los periodos de receso, a solicitud de cualquiera de sus integrantes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, entre otros, sobre controversias constitucionales sobre la constitucionalidad de normas generales, actos u omisiones, excepto de las que se refieran a la materia electoral que se susciten entre la Federación y una entidad federativa, la Federación y un municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, 2 municipios de diversos estados, un estado y uno de sus municipios. Acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. ¿A qué se refiere? Estos 2 últimos ejemplos, si se dan cuenta, a excepción del tema electoral, que es punto y aparte, porque precisamente el Poder Judicial no se rige de la misma forma que se rige el Poder Legislativo. El Poder Legislativo siempre ha sido, bueno, obviamente en el México moderno, ha sido de elección popular. El sistema judicial no. Entonces, el sistema judicial no se mete en lo electoral y no debería meterse en lo electoral para elegir a nuestros ministros del Poder Judicial. Les acabo de decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede resolver acerca de acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. Quiere decir que la Suprema Corte son los principales encargados tanto de proteger que nuestra Carta Magna se respete, digamos, en cada una de sus legislaciones. Así estamos hablando de reglamentos, de que obviamente si ustedes ven la pirámide de jerarquía respecto a las leyes, como ustedes saben, la Constitución está hasta arriba a la par de los tratados internacionales de los que México forma parte. Aún así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación defiende nuestra Constitución para que ni siquiera nuestros propios legisladores dentro del país se atrevan o puedan contradecirla. También resuelve sobre la constitucionalidad de la materia de consultas populares convocadas por el Congreso de la Unión. Resuelve de la revisión de oficio de decretos expedidos por el Ejecutivo Federal durante la restricción o suspensión de derechos humanos y garantías. Esto quiere decir que, como les he dicho, la Suprema Corte vigila que nuestra Carta Magna sea respetada incluso por el presidente. ¿Se dan cuenta lo importante que es?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, digamos que es la última instancia, o sea, la instancia más arriba, la instancia más alta a la que puedes llegar para resolver un juicio de amparo antes de irte a instancias internacionales para que les den recomendaciones, digamos. Es muy importante y como una abogada que ha ejercido el juicio de amparo en múltiples ocasiones, créanme que esto en verdad me preocupa, que llegáramos a perder esta gran protección, porque recuerden que el juicio de amparo, y no me voy a cansar de decirlo, no tiene límite jerárquico. Puedes poner un juicio de amparo contra el presidente de la República. ¿Por qué? Por eso no podemos permitir que se modifique nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Por eso debemos salvaguardar el Poder Judicial y por eso la Suprema Corte merece tener completa independencia del tema de elección popular. Siguiente pregunta. ¿Qué son las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone de 2 salas, integrada cada una por ministros o ministras. Sin embargo, basta la presencia de 4 ministros para funcionar, obviamente por cada sala. El presidente de la Suprema Corte no forma parte de las salas porque es el ministro presidente, ¿recuerdan? Los días en los que no sesiona el pleno, los ministros se reúnen en salas. Las salas conocerán, entre otros asuntos, de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los jueces de distrito en controversias ordinarias en que la federación sea parte, de cualquier recurso derivado de la ley de amparo, de amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Lo que les digo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo órgano para resolver acerca de tu juicio de amparo, así seas un ciudadano común, puedes llegar hasta esa instancia, para que precisamente de ese tipo de resoluciones suelen salir jurisprudencias o tesis aisladas, que esto lo vamos a ver más adelante. Pero lo que les digo, es el máximo órgano defensor de nuestros derechos antes de irnos a tribunales internacionales que emiten recomendaciones. Aún así, es más importante a mi criterio como abogada, lo que he aprendido en el ejercicio de mi profesión, es mucho más importante lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es una de nuestras máximas autoridades, a una recomendación internacional, porque justo son eso, recomendaciones. En cambio, lo que resuelve la Suprema Corte es ley. Ahora, ¿qué tipo de asuntos resuelve la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La primera sala resuelve asuntos de naturaleza civil y penal. ¿Qué tipo de asuntos resuelve la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La segunda sala resuelve asuntos en materia administrativa y laboral. Aquí está mi tema favorito. ¿Qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es un medio de control constitucional mediante el cual se protegen y garantizan los derechos humanos frente a actos u omisiones de autoridades, así como normas emitidas y aplicadas por las autoridades. Además, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones de particulares cuando estos lleven a cabo actos que se asemejen a los de una autoridad y que vulneren los derechos humanos. Por ejemplo, actos de universidades privadas. Insisto, no me cansaré de decir que el juicio de amparo es nuestra mayor arma como ciudadanos de a pie. Les he dicho una y mil veces en este canal de información jurídica básica y confiable en palabras simples para todos. Les he dicho que incluso si no tienes los recursos para contratar a un abogado, justamente la autoridad puede y debe completar, digamos, con la suplencia de la ley las veces que tú no puedas referirte completamente en lo técnico a lo que te refieres, siempre y cuando tu escrito esté bien estructurado, tú mereces un acompañamiento, precisamente porque como se te están vulnerando tus derechos, los juicios de amparo pueden ser presentados por tu propio derecho, a diferencia de muchas otras acciones legales que sí requieren de un abogado forzosamente. Entonces, el juicio de amparo definitivamente es una de las garantías que yo más valoro del Estado mexicano.
Siguiente pregunta. ¿Qué son las controversias constitucionales? Las controversias constitucionales son procesos en los cuales se resuelven controversias sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieren a la materia electoral que se susciten entre federación y una entidad federativa, federación y un municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores, dos entidades federativas, dos municipios de diversos estados, dos poderes de la misma entidad federativa, un estado y uno de sus municipios, una entidad federativa y un municipio de otra entidad federativa, dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, un órgano constitucional de una entidad federativa y el poder ejecutivo de esa entidad federativa, un órgano constitucional de una entidad federativa y el poder legislativo de esa entidad federativa, dos órganos constitucionales autónomos federales, un órgano constitucional autónomo federal y el poder ejecutivo federal, y por último, un órgano constitucional autónomo federal y el Congreso de la Unión. Ay, fueron muchos, para que tomen nota. Siguiente pregunta. ¿Qué son las acciones de inconstitucionalidad? Son procedimientos en los cuales se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. ¿Quiénes pueden plantear acciones de inconstitucionalidad? Las acciones de inconstitucionalidad podrán plantearse por el equivalente al 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra de leyes federales, el equivalente al 33% de los integrantes del Senado en contra de leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, el Ejecutivo Federal en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas. Ya sabemos quién es el Ejecutivo Federal, ¿verdad? El presidente de la República. El equivalente al 33% de los integrantes de alguna de las legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano. Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, INE, en contra de leyes electorales federales o locales. Un partido político puede hacerlo porque al ser representantes de la sociedad, digamos que aquí es donde se contempla este requisito que como ciudadanos podamos saltar por una ley que no nos guste precisamente. Esto independiente al trabajo que hagan como diputados y senadores del partido político en cuestión. Quiero que tengan esa aclaración. Los partidos políticos con registro en una entidad federativa en contra de leyes electorales expedidas por la legislatura de la entidad que les otorgó el registro. La Comisión de Derechos Humanos, la CNDH por sus siglas, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales que vulneren los derechos humanos. Los organismos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas en contra de leyes expedidas por las legislaturas. El organismo garante del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales que vulneren el derecho a la información pública y protección de datos personales. El organismo garante del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales de las entidades federativas en contra de leyes expedidas por legislaturas locales que vulneren el derecho de la información pública y protección de datos personales. Estas dos últimas evidentemente se refiere a entidades que protegen datos cuando se apruebe alguna ley que vulnere estos datos. Imagínense que el día de mañana tenemos un registro como en China que nos pueden ver desde el satélite y se quedan con todos nuestros datos biométricos.
evidentemente, el organismo que esté facultado para proteger nuestro derecho a la información pública y protección de datos personales debería saltar a protegernos precisamente por esta razón. Y por último, el fiscal general de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas en materia penal y proceso penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones. Como se dan cuenta, cada quien puede intervenir si hubiera inconstitucionalidad o vaya contrario a lo que protegen cada uno de estos organismos o individuos dentro de su investidura de carácter de funcionario para precisamente proteger y cumplir su función. Obviamente el fiscal general de la República debe protegernos de las leyes federales y a las entidades federativas en materia penal y proceso penal. Imagínense si el fiscal general de la República no pudiera decir nada sobre algo que se apruebe que vaya contra el debido proceso, la presunción de inocencia y todos estos principios que deben protegernos para llevar una correcta impartición de justicia. Siguiente pregunta. ¿Qué son las determinaciones de constitucionalidad en materia de consulta popular? Las determinaciones de constitucionalidad en materia de consulta popular se resuelven por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de la materia de consulta previamente a la realización de la misma. Para cerrar con broche de oro, otra de mis preguntas favoritas. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia se refiere a los razonamientos y criterios para interpretar las normas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emite jurisprudencia de aplicación obligatoria para los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y los tribunales administrativos y del trabajo locales y federales. Y ya también para yo complementarles con lo que y también para yo complementarles acerca de la jurisprudencia con lo que he aprendido en estos años de estudio y ejercicio profesional, es que como ya sabemos la tan conocida y repetitiva pero eficiente y certera definición que son 5 resoluciones en un mismo sentido, evidentemente una jurisprudencia ya son 5 antecedentes de diferentes asuntos que vayan en el mismo sentido respecto a cómo tomar una decisión, ¿saben? Por eso tú como ciudadano, como abogado postulante, puedes llamar y citar a la jurisprudencia a la que tú te refieras para que digas, oye, puedes resolver en este sentido que me favorece a mí de tal forma precisamente porque, mira, son estos antecedentes. Los pones y evidentemente el juzgador debe tomarlo en cuenta de carácter obligatorio, como les acabo de mencionar, pero también existen tesis aisladas que a pesar de que son cuestiones que no tienen esta repetición como las 5 en la jurisprudencia, aún así tienen el peso suficiente para cambiar la resolución de un juzgador. De hecho, como abogado, te recomiendo siempre que estés cada viernes de jurisprudencia viendo qué es lo que se está añadiendo a nuestro bagaje cultural como abogados. Recuerda que cada día que no estudias te vuelves un poco menos abogado según el decálogo de nuestra profesión. Por último, para despedirnos de este satisfactorio video en el que me reincorporo mis actividades también en este hermoso canal de YouTube jurídico, que es el amicus curiae, un término en latín. Amicus curiae significa amigos de la corte o amigos del tribunal en español. Es una institución jurídica que no se encuentra expresamente regulada en el derecho mexicano. Sin embargo, se conoce como un informe técnico presentado por terceros ajenos al caso, sin legitimación procesal, pero que tienen interés demostrable y justificado en el mismo con la intención de brindar información, dar su opinión jurídica o alertar sobre los posibles efectos de la resolución que emita el juzgador.
Vamos a hacer una aclaración, por supuesto. Los supuestos establecidos en la legislación respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación son diversos y su configuración en la realidad puede variar y por ende dar lugar a consecuencias jurídicas distintas. Lo menciono en este espacio de carácter meramente informativo e ilustrativo. Obviamente no pueden basarse plenamente para resolver sus asuntos como abogados postulantes o como estudiantes de derecho si tienen algún estudio de caso, pero sí soy una fuente de información jurídica básica y confiable en palabras simples para todos. Obviamente con sus respectivas reservas si algo de esto se reformara, cambiara o actualizara. Recuerden que soy la abogada Alma Zárate y este canal es de información jurídica básica y confiable en palabras simples para todos. Para mis siguientes videos, como ven, estoy determinada a continuar y a pesar de que mi bebito ya lo tengo que acostar ahora sí ya en su cuarto y en su camita, pues me funcionó bastante traerlo aquí conmigo en el manduca y después sí lo pasé al portabebé durante el video porque la verdad que echaba unos que otros grititos mi bebé. Entonces, pues sí. Les mando un fuerte abrazo, gracias por verme y ahora tengo también otro proyecto que tiene que ver un poco más con mi vida personal, otro canal de YouTube alternativo que se llama Alma Home, que pueden ver cosas que hago en mi vida cotidiana que no tienen nada que ver con el derecho y por eso no quise ponerlo aquí. Entonces, si quieren ver acerca más de mi vida cotidiana y de otros temas un poco más girlies, pues para eso está mi Instagram y mi TikTok, que están revueltos en información ambos. Aún así, tengo temas de Cofepris y temas de mi ejercicio profesional. Ahora sí, nos vemos. Adiós. Mis otros videos acerca de Amparo aquí en el canal. Ay, está bien, lo voy a creer. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de México. Es conocida como la cabeza del Poder Judicial de la Federación. Máximo Tribunal de México. Los derechos humanos e imparten justicia. La Constitución es la ley fundamental del Estado mexicano. Ay, necesito estar un poquito así de pie. Ay, mi amor. ¿Qué pasó, mi amor?